Bueno, esta conferencia, por ser relevante para la vida nacional del país, así consideramos, y también para el de La Voz, la estamos transmitiendo por las redes sociales. Y quisiera saludar a quienes nos están siguiendo en esto y saludar también y agradecer la presencia de la licenciada Mónica Valdés González, directora de Investigación y Estudios sobre Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud, el acompañamiento de José Luis Gallegos, representante legal de del Ateneo Nacional de la Juventud Asociación Civil, y de Óscar Sánchez Flores, integrante de las organizaciones de jóvenes del PRD a nivel nacional. También veo que nos acompañan algunos amigos universitarios, como Carlos González López, consejero universitario de la UNAM, de la Facultad de Derecho. Gracias por acompañarnos, él y los demás estudiantes. Compañeras y compañeros y personas que nos siguen, el día de ayer conmemoramos un año más de la masacre de Tlatelolco y hace apenas algunos días el segundo aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Ambos eventos han simbrado profundamente y han quedado marcados como heridas que no hemos podido cerrar en nuestra nación. ¿Qué tienen en común estos hechos? Sin lugar a dudas, guardadas las proporciones, la ausencia de canales institucionales para el procesamiento de las necesidades y las demandas de los jóvenes, y como telón de fondo y fundamentalmente la falta de reconocimiento y respeto a sus derechos humanos. En este marco, el día de hoy nos convoca la presentación de una ley que tiene por objeto poner en el centro de las decisiones de los tres niveles de gobierno, de la sociedad civil y de las familias, de todos los modelos de familias, a las y los jóvenes. Y es que a pesar de que ellas y ellos representan una alta proporción de la población, más del 30%, nuestro país ha sido incapaz hasta ahora de adoptar medidas legislativas, administrativas y de política pública necesarias para garantizar el ejercicio y goce efectivo de sus derechos humanos, de todos sus derechos humanos, los sociales, los económicos, los políticos, los culturales y los medioambientales. Todos ellos que aseguren su bienestar y formación integral en condiciones de igualdad y seguridad, lo que ha hecho que ser joven en México sea sinónimo de pertenecer a un sector socialmente invisibilizado, políticamente ignorado, reprimido y criminalizado. Económicamente ha sido relegado este sector y normativamente hasta ahora olvidado. Solo por mencionar algunas cifras en las que se encuentra nuestra juventud, el 51% enfrenta algún grado de pobreza, destacando que los grupos de edad con mayores índices de pobreza son aquellos entre los 12 y los 17 años, mostrando una preocupante tendencia al alza en los últimos años. En el aspecto educativo, el grueso de la población joven, el 52% de ella, tiene un nivel de escolaridad de secundaria o menor, pues las y los alumnos que se gradúan de dicho nivel e ingresan al nivel medio superior tienden a abandonar progresivamente el sistema educativo. De las cifras más recientes que se cuentan, de cada 98 niñas y niños que ingresan a la primaria, de cada 98 niñas y niños que ingresan a la primaria, solamente 13 están terminando el nivel de licenciatura. La razón principal por la que se va dando la deserción escolar escalonada principalmente es la pobreza. En lo que respecta al derecho a la alimentación, más del 25% de las y los jóvenes del país viven en hogares que representan algún grado de inseguridad alimentaria. También
Estamos heredando a las próximas generaciones una sociedad cada vez más violenta. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha señalado que en México más de 11 millones de jóvenes de 15 a 19 años de edad se enfrentan a violencia e integración en pandillas. Específicamente atiende este organismo que el 37% ha sufrido algún tipo de violencia en los planteles educativos. El 21% de los estudiantes ha aceptado que ha ingresado algún arma a los centros educativos y el 53% que pertenece a una pandilla en el interior o el exterior de las escuelas. Por otro lado, la tasa de mortalidad a partir de 2008 aumentó hasta llegar a 4 muertes por cada 100,000 habitantes en 2012, la más alta de la última década. En el caso particular de homicidios de jóvenes de entre 15 y 17 años de edad, es de especial preocupación el aumento pronunciado, pues la tasa de mortalidad por homicidio se ha casi triplicado en los últimos 5 años, pasando de 5.3 por cada 100,000 habitantes en 2007 a 16.5 en 2012. Dos datos que son recientes y que nos informa el Ejecutivo Federal en el cuarto informe de gobierno con corte a julio en sus anexos estadísticos que preocupan también en este sentido, es que ya la cuarta causa de muerte en menores de 15 años es el homicidio, y también que en 7 meses que van del informe del cuarto se ha llegado a una cifra similar al número de suicidios que se presentaron en 2015 y 2014. Respecto a los derechos laborales, la vulnerabilidad de la población en esta materia se presenta de diversas maneras. Una de ellas es la formalidad del empleo. El 61.7% de los jóvenes ocupados cumplen esta condición, incluso con una escolaridad media y superior, es decir, en nuestro país ya no es suficiente ser profesionista o tener una carrera o profesión, porque también terminan cayendo en la informalidad un grado importante de las y los jóvenes. Otra es el ingreso que perciben por su trabajo. El 67% de la población que se ocupa de manera informal no recibe remuneración o recibe solamente hasta 2 salarios mínimos. Por otra parte, solo el 23% de las y los 14.3 millones de jóvenes que declaran tener un trabajo remunerado, según la encuesta nacional de ingresos y gastos 2010, cuenta con el derecho a solicitar un crédito para vivienda, que son una de las prestaciones fundamentales para las y los trabajadores. En cuanto a la delincuencia y acceso a la justicia, la Secretaría de Desarrollo Social, recién iniciada la presente administración, dio a conocer que el 36% de los delitos reportados en México son cometidos por jóvenes entre 12 y 25 años. También preocupantes son las detenciones arbitrarias, pues representan el 13.5% de los casos de reclusión en este sector. Hay otros datos, desde luego, que nos ubican en la perspectiva en la que se encuentra nuestra juventud, y si nos preguntáramos cuáles son los segmentos más vulnerables, desde luego encontramos enseguida a las mujeres, después a los indígenas, y esto se refleja en datos registrados, por ejemplo, el embarazo adolescente, que ya nos ha ubicado en el primer lugar mundial. 1 de cada 5 mujeres que está embarazada tiene menos de 19 años en nuestro país, entre 15 y 19, sin contar una cifra gris que existe en jóvenes de 10 a 14 años. Estos datos nos hablan de la precaria y vulnerable situación en la que se encuentran nuestros jóvenes y del desesperanzador escenario que nos esperan tanto no se cuente con un marco legal que construya y fortalezca un sistema nacional que garantice el cumplimiento de sus derechos humanos y que desde luego sea respetado.
Grandes contingentes de jóvenes sin expectativas, con baja educación, pocas oportunidades de acceder al mundo laboral formal y un alto riesgo de ser cooptados por el crimen organizado implican en el futuro la reproducción de la pobreza, la exclusión y la violencia. Dicho escenario es políticamente inadmisible y perpetúa, en lugar de revertir, la desigualdad y la desesperanza que prevalece en amplias regiones del país. Responder a la juventud en sus circunstancias y problemáticas particulares de manera integral y coordinada en el marco de una ley específica en la materia es fundamental si México aspira a reconstruir su tejido social, fortalecer su cohesión como nación, lograr un crecimiento y desarrollo equitativo y sostenible y alcanzar la paz y la seguridad. Es por ello que el día de hoy, al presentarles esta Ley General de Inclusión, Participación y Desarrollo Integral de las Juventudes, resaltaremos algunos rasgos de lo que implica su articulado. Es una ley muy accesible, una propuesta, así lo estamos manejando, una propuesta y una aportación a esta situación muy accesible, son menos de 50 artículos que engloban los derechos y una propuesta de organización para hacer efectiva la materialización de los derechos de las y los jóvenes. Estamos proponiendo en el proyecto que se hagan vinculantes de las necesidades y demandas de los jóvenes, es decir, que no solamente se establezcan mecanismos de consulta y de escucha, sino que éstas sean vinculantes a los diferentes niveles de gobierno, nivel regional, nivel municipal, nivel estatal y desde luego al nivel federal, y en los círculos de construcción de una vida de mayor acceso a las garantías y a los derechos. Desde luego también estamos considerando el círculo familiar y social para que sea posible procesar las necesidades y demandas de las personas jóvenes con la participación también de la sociedad civil organizada como la no organizada. Lo que proponemos en el Sistema Nacional de Acceso son dos subsistemas, un sistema institucional que es la pirámide tradicional que utiliza el gobierno de la Administración Pública Federal y la Organización Política Nacional en su conjunto, es decir, que sea encabezado por el Ejecutivo Federal, que participen las entidades de la República y la Ciudad de México y que también esté vinculado a las autoridades municipales. Es decir, ese sería el esquema de aplicación transversal de lo que está proponiendo como mecanismo de participación y efectividad, materialización de los derechos de las juventudes. La otra parte, el otro subsistema es una propuesta de participación que, contrario a la organización pública, a la Administración Pública Federal, es una pirámide invertida en la que arriba están las opiniones de las y los jóvenes a nivel local, municipal, regional, estatal y hasta abajo, desde luego, la administración federal. ¿Qué perseguimos con esto? De que las propuestas se generen desde la pluralidad regional y cultural, pluriétnica incluso, que existe en nuestro país y que participen en estos mecanismos del subsistema de participación y consulta los jóvenes, las y los jóvenes y también las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad civil también no organizada. Es decir, estamos proponiendo una propuesta que sea incluyente para todas y para todos. Les decíamos al inicio que hoy se cumplen 48, el día de ayer se cumplieron 48 años de la matanza de Tlatelolco y que esto tiene una vinculación también con la lucha que dan las familias, los padres, las madres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Nosotros pretendemos con esta aportación que estamos haciendo a la materialización de los derechos
de las juventudes, que se vayan derribando los muros, como se derribó el muro del autoritarismo por los mártires del 68, como se está derribando el muro de la injusticia y del olvido también por las familias de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, y como se han derribado muros que pretenden detener o no materializar derechos de las juventudes, como lo hicieron los jóvenes del Instituto Politécnico Nacional tan solo hace algunos meses. Estamos haciendo una propuesta para derribar el muro que tiene a nuestra población y particularmente a la población más joven en la falta de realización de derechos elementales: el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a elegir y vivir con sus preferencias religiosas, sexuales, personales, es decir, el derecho a vivir en libertad. Esa es nuestra propuesta para continuar en esta ruta de materialización de derechos de las juventudes, y hoy para nosotros es una fecha importante para ello. Pues muchas gracias por la atención a todos ustedes.